todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados es todos de nuevo a esta que es vuestra casa, la casa de Trufaul, una casa que comparto con vosotros de tanto en tanto. Ahora hacía unos días que no lo hacía, pero bueno, de buen nacido ser agradecido. Hoy tenemos por delante un programa realmente muy interesante, un programa de esos muy chulos y que os voy a hablar sobre la guerra de Biafra. Y lo voy a hacer mediante las palabras escritas por un señor que es uno de los grandes. El título del texto que aparecería en Revista Defensa y que hace pues más de un año me pasaron es La guerrilla aérea del conde von Rosen en los cielos de Nigeria. ¿Por qué he tardado tanto en hacerlo? Pues no sabría deciros, pero os puedo asegurar, porque nunca miento, que es uno de los mejores textos que he leído, de los más emocionantes. Y bueno, como os iré diciendo un poco, pues de los que te pueden hacer más volar la imaginación. El texto de hoy es uno de esos que ha sido escrito por uno de los históricos de nuestro país. Un señor llamado Vicente Talón. Un Vicente Talón que nacería en Valencia el 23 de julio de 1936 y que es periodista, corresponsal de guerra y escritor español. Y además de los buenos. Sería fundador junto a Arturo Pérez Reverte de Revista Defensa y además la dirigiría desde los años 77 a 2007, o sea, 30 años al mando de una de las revistas más prestigiosas de habla hispana a nivel mundial. Tuve la suerte de conocerlo además a Vicente Talón en Madrid, estando pues en el Museo del Aire de visita, la primera vez que iba además, y además que iba con unos amigos nuevos que no conocía, un tal Juan de Por Tierra, Mar y Aire, que os dejaré un link a su canal, y Fran de la web Paralabellum, que se encuentra inactiva por historias, porque este chaval tiene mucha faena, es un crack de narices. Y como no, mi amigo Mr. X, quien todos ya conocéis, mi amigo Yago Rodríguez, que de nuevo, el que no lo sepa, el que esté despistado, pues tiene canal de nuevo aquí en la plataforma, en YouTube, y se llama Cosas Militares. Os lo pondré también en descripción para haceros la vida un poco más sencilla. Y bueno, también os adjuntaré un link a una charla que mantuvimos estos 4 personajes, yo me incluyo dentro de los personajes, y que también creo que puede ser divertido, pues que el que no lo hayáis visto, o toda la gente que os incorporáis hace poco, pues podáis verlo. Pero bueno, vayamos al grano, porque hoy tenemos, como os he dicho, un programa muy interesante con una de las mejores historias que he leído hasta el momento, y son esas realmente de las que te vuelven a cuando eras niño, cuando querías ser piloto, querías ser a lo mejor piloto de caza. Y bueno, dejabas un poco volar la imaginación. Imaginación. Venga, nenes, que empezamos. Y resulta no menos curioso que en la mayoría de los conflictos en que Vicente Talón tuvo la oportunidad de cubrir como corresponsal de guerra, sería normalmente cubriendo, pues eso, el bando perdedor. Siempre tuvo la suerte de poder escoger este bando, o uno u otro, independientemente si iba a ganar o iba a perder, o alguien estaba haciendo elucubraciones sobre eso, y no recibiría demasiadas presiones por parte de los directores de los periódicos por los que trabajó. El tema de hoy es un muy buen ejemplo de lo que os estoy contando, ya que pudiendo Vicente haber escogido en el bando de la guerra de Biafra del 68 al 69, pues entre los del gobierno federal nigeriano o los independentistas biafreños, que además a la postre resultarían los vencidos, ya os lo avanzo, decidió ir con los que ganarían. Y además sería en contra de todos los corresponsales, o la gran mayoría de corresponsales europeos, que prefirieron ir con, digamos, los más atractivos, indepes. Y como os digo, se trató de una decisión realmente a contracorriente, tomada a contracorriente, ya que en ese momento Europa veía realmente con buenos ojos pues el intento de los biafreños de convertirse en un estado soberano. Eso es lo que al parecer quería la gran mayoría de sus habitantes, que pertenecían a la tribu Ibo y a la que su jefe militar, un tal general Ojuku, pues trataba de conducir con cabeza. Pero aunque simple, era todo realmente muy complicado, pues Biafra constituía el paraíso petrolífero de Nigeria y la posición de ese crudo estaba en la mismísima esencia de la secesión.
Y en aquella desconocida y lejana guerra se estaba librando muchísimo más que algo con que llenar las noticias, los noticiarios de televisión en Europa. Vicente Dalón partiría hacia Lagos, la capital de Nigeria, partiendo, pues como os he dicho, de Bilbao, vía Las Palmas, y a bordo de un vetusto DC-7 perteneciente a una ya desaparecida compañía aérea que transportaba cargamentos de todo tipo hasta esas lejanas tierras. Y en esta ocasión era un gran cargamento de máquinas de escribir, de esas que hacen pum, pam y boom, y que echan metralla. Es curioso además el hecho de que este mismo avión de transporte que, bueno, regularmente pues trasladaba esta clase de mercancía de un punto a otro, de un punto A a un punto B, en ocasiones también pues descargara en Biafra y en otras en los aeropuertos federales de Nigeria. Una cosa realmente muy curiosa. Es así de pragmático y sigue siéndolo además en todas las guerras y, como no, en esta ocasión el comercio internacional de esta clase de artilugios que hacen pum. Vicente embarcaría ya habiendo llegado a Lagos en otro avión, pero esta vez sería de pasajeros. Allí se encontraría de casualidad con el antiguo fotógrafo del diario Pueblo y luego del País, un tal Raúl Cancio, junto a un montón de militares federales y de uniforme que estaba siendo trasladado a sus nuevas posiciones en la costa de Port Harcourt. Una zona que además estaba siendo seriamente atacada por los biafreños y que prácticamente habían conquistado enteramente hacía solo un par o tres de días. Y allí, y tan solo bajar del avión, se encontraron Vicente y su acompañante cara a cara con uno de los más famosos militares nigerianos. Se trataba de un tal coronel Benjamin Adekunle, más conocido por el apodo del Escorpión Negro, y que, aparte de que no les hizo demasiado caso, pues más bien parecía furioso al ver que un par de periodistas habían ocupado un par de espacios de soldados muy valiosos en esos momentos, pues bueno, de hecho, hay una persona que un poco más tarde les dijo que habían tenido suerte de no coger de mala leche al Escorpión Negro porque no estaba el tío para bromas y que fusilaba al personal sin pensárselo dos veces. Y una de las cosas que más le iban a molestar a Vicente Dalón sería una situación que se repite una y otra vez a lo largo de la historia de las guerras, y no es otra que el sufrimiento, el gran padecimiento de la población civil ocurre en la guerra. Al borde de la tierra de nadie aguardaba hacía ya una semana un convoy de ayuda humanitaria, como no, para el campo de refugiados que se hallaba situado un par de kilómetros más allá, un campo en el que la muerte flotaba por el ambiente por, lógicamente, la gran hambruna, la falta de comida y medicinas, pues que atacaba, como siempre, a los más débiles, que son los ancianos, las mujeres y los niños. En este campo se hallaban atrincherados a cal y canto las tropas biafreñas del general Ujuku. Y bueno, este era un general que, gracias a las imágenes de padecimiento de la población biafreña y la situación además de un extremo dramatismo y muerte que había en ese campo, pues se beneficiaba mediáticamente, recabando así apoyos y simpatías para su causa. Algo realmente que a Vicente le parecía espantoso, repugnante y miserable como a mí mismo. Y lógicamente, y a pesar de las pequeñas victorias de los biafreños sublevados, además los que tenían todas las cartas para ganar finalmente eran los federales, el gobierno nigeriano, o sea, el país, el grande contra el chico. Pues eran los que controlaban lo que ocurría en el cielo mediante el uso de una aviación realmente potente, una aviación de primer orden para tratarse de África. Y bueno, resulta más curioso que las fuerzas aéreas, además de Nigeria, pues contaran con un buen puñado de pilotos de procedencia egipcia. ¿Os resulta curioso o no? Bueno, se ve que tras la derrota aplastante de Egipto en frente a Israel en la sangrienta guerra de los 6 días de junio del 67, habían decidido esta gente pues buscar mejores oportunidades de trabajo, sobre todo fuera de las fronteras de su país. Esto me lleva a contaros una anécdota realmente muy curiosa y que Vicente refleja muy bien en su escrito, y es algo que les ocurrió precisamente a estos pilotos egipcios y que, si me permitís, os voy a contar yo ahora. Bueno, cuando estaban comiendo en la ciudad de Lagos, que es donde se encontraban sus aviones, su base aérea,
pues le sirvieron la comida. Le sirvieron la comida con unos platos con el emblema de la ciudad. Y el emblema de la ciudad era una estrella de 6 puntas prácticamente igual, o por no decir que es el símbolo de Israel. Parece que a unos cuantos no les hizo ninguna gracia, hasta el punto de que pidieron que les cambiaran el plato de la comida por otro y que así comerían, si no, se negaban a comer. Realmente es una anécdota que me gustó mucho leer y que Vicente refleja perfectamente en su enorme texto. Continuemos, porque sin embargo, de manera extraña, a medida que pasaban los días, las simpatías por la causa biafreña iban en aumento, pasando finalmente a las portadas de algunas publicaciones occidentales por una cosa muy, muy curiosa, y es la entrada en escena de un grupo de aviadores suecos que, volando 5 avionetas de recreo instaladas en la vecina Gabón y armadas con cohetes aire-tierra de fabricación francesa, estaban realmente generando muchos problemas a su enemigo. Estos hombres se hallaban dirigidos por uno de los personajes realmente más interesantes y más curiosos, que además le voy a dedicar un vídeo entero, no este, un vídeo entero, que, bueno, era un idealista de 60 años, del que os voy a hablar, como os he dicho, en un futuro, llamado Conde Gustav von Rosen. Von Rosen era un veteranísimo y expertísimo aviador sueco y un hombre capaz de eludir los más difíciles peligros, y sobre todo si se creía que valía la pena luchar por esa causa. Ya en el 1968, se comprometería con todo su ser, absolutamente, a tope, con la causa secesionista biafreña, cuando los aviones de transporte de Biafra pues sufrían día sí, día también pérdidas de aparatos a manos de la artillería antiaérea federal. Y bueno, al final pues los pilotos mercenarios que volaban desde la portuguesa isla de São Tomé pues se negaron a volar más. Pues von Rosen empezó a volar con los DC-7 para llevar víveres y medicamentos a una necesitadísima población civil llena de carencias de todo tipo. Y lo bueno es que no lo haría como todos los demás volando de noche, sino el tío le metió narices y volaba de día para además reivindicar de nuevo el valor y el saber cómo se pilotaba esta clase de aparatos. Se jugó además la vida realmente, o sea, podía hacerse el chulo, pero volar de día y con la artillería antiaérea y las concentraciones que habían realmente era algo bastante salvaje. Y, como os digo, se estuvo jugando la vida durante al menos 30 días en el que le dispararon de todo, de todos los calibres imaginables para hacerlo caer, pero tuvo suerte y además supongo que pericia, y finalmente los federales no consiguieron derribar a von Rosen. Pero cuando un amigo le sugirió que era mucho más importante que dejara de jugarse la vida y que fuera a recabar apoyos fuera de África para pedir dinero y para pedir apoyos sobre la gente que estaba más necesitada, dejó de volar el DC-7. Fue a ver al emperador de Etiopía, Haile Selassie, que era un antiguo y buen amigo, y este le abrió las puertas de su país y las puertas de poder ir a la ONU para entrevistarse con U Thant, que era en ese momento pues el secretario general y que no lo quiso recibir. También se paseó por la Cruz Roja, donde los países escandinavos aportaron mucho dinero a su causa, o sea, la causa biafreña, y las navidades de ese mismo año volvería a Biafra para entrevistarse con Ojoku, que tenía muy malas noticias que darle. Y tras el paso de varias semanas, bueno, el gobierno federal nigeriano, pues dirigido además por el general Gowon, había, bueno, despedido literalmente a los pilotos egipcios dada su incapacidad de volar de noche. Incluso había hecho lo propio con los dos únicos mercenarios europeos con los que contaba su fuerza aérea. Uno se hacía llamar Mike y que era de origen inglés, y el otro era de origen belga y le llamaban François. Ahora disponían de cazas de combate MiG-21, los nigerianos, que podían volar de noche, y los Sukhoi Su-7, que eran además ideales para operaciones de ataque al suelo, así como bombarderos Canberra. En cuanto a los pilotos que los volaban, todo queda muy claro al empezar, y es que eran
no lo digáis a nadie, eran británicos. Y esto es igual que en otras ocasiones, pues negaron y negaron, nosotros no somos, nosotros no fuimos, hasta que se derribó un bombardero Canberra. Y además, en zona biafreña, amigos, lo que demostró que los British apoyaban decididamente a uno de los bandos en liza en esta guerra, y era en el bando federal. Los nuevos pilotos federales eran realmente buenos, cínicos y muy duros, y poseían realmente muy buena puntería, pues el transcurso de pocos días solo quedaba una pista para usarse para el despegue y aterrizaje de toda clase de mercancías, ya fueran militares o comida para la población. Solo permanecía virgen la de Uli, por ser la mejor defendida con mucha diferencia. Pero había que poner remedio de una forma inmediata o lo iban a perder todo. Y llegado a este punto, pues Von Rosen y los demás sabían perfectamente que no podían comprar aviones en el mercado negro, sobre todo que igualaran la categoría o la potencia pues que poseía Nigeria, así que pensaron en otra solución. Pondrían en pie de guerra una guerrilla aérea compuesta por aviones monomotor de esos que se vuelan en los aeroclubs. Se trataba de tan solo aplicar una vieja norma que dice que la guerrilla es el arma de los débiles, pero no es un arma débil. Y Von Rosen recordó que un año antes, y visitando las instalaciones de Malmö Fik Industri en Suecia, que estaba relacionado con la Saab, pues había observado que había visto ahí un avión monomotor de ala alta, 2 plazas, provistos de un motor de 100 caballos, y que habían bautizado como Municón, un avión que habían intentado vender al ejército del aire sueco y que parece que no habían tenido demasiada suerte. Pero bueno, se trataba de un avión que era muy fácil de volar, era sencillo de mantener, de un consumo de carburante realmente ridículo, y lo más interesante, y es que era capaz de sobrevolar con bastante tranquilidad, con bastante seguridad además, los árboles africanos, o sea, volar a 6, 7, 5 metros del suelo, lo que lo hacía realmente muy interesante para lo que tenían que hacer, para lo que tenía que venir, pues debían enfrentarse a las tremendas defensas antiaéreas nigerianas que principalmente estaban armadas, como no, por cañones Bofors de origen sueco. Bendita ironía, cañones suecos y contra aviones suecos. Otra de estas ventajas del Municón, de estas pequeñas avionetas, es que, y además que te sacan una sonrisa, y es que no las detectaba el radar. Y es verdad, ¿eh? No eran aviones stealth tan caros norteamericanos, sino eran simples avionetas monomotor que los radares no los detectaba. De hecho, os voy a decir más, las 5 avionetas, a Von Rosen, al montepío que hicieron, al conjunto de pasta que pudieron recoger, pues les costó tan solo 21.500 libras, lo que viene a ser unos 26.000 euros, o bien unos 28.000 dólares norteamericanos para los que estáis en Sudamérica, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, de la ridiculez de lo que estamos hablando. Y los trámites de compra de estas 5 máquinas se hicieron de forma express a través de Tanzania. ¿Pero por qué a través de Tanzania? Bueno, pues era uno de esos 4 países pues, que habían reconocido abiertamente ya como país a Biafra, a los biafreños, y bueno, lo compraron pues como si fueran aviones de recreo, aviones para sus aeroclubs, y claro, no levantó ninguna sospecha sobre los aliados, sobre la gente pues que, como Gran Bretaña hemos dicho, apoyaban a los nigerianos. No eran reactores de combate. Pues si alguien de algún servicio secreto hubiera detectado algún movimiento pues en el mercado negro, pues seguro que lo hubieran parado, no lo hubieran permitido. El caso es que con mecánicos y pilotos del fabricante a bordo, los pequeños Minicoin se trasladaron desde un pequeño aeropuerto a las afueras de París a otro, más escondido, más cerca del Atlántico, a un lugar secreto. Allí se les hizo varias modificaciones realmente importantes, no en sí lo que es el aparato, pero sí eran modificaciones importantes de cara a un futuro, como por ejemplo una de ellas, y muy importante, era aumentar la potencia del circuito eléctrico de 12 a 24 voltios. ¿Y eso por qué, señores? Pues era primordial en un futuro para poder instalarles lanzacohetes de origen francés.
Bueno, de ahí con las modificaciones ya realizadas, volverían a volar en dirección a París. Allí serían desmontados y se meterían dentro de 2 aviones Super Constellation que partirían al terminar el embarque de los aparatos desmontados con todo el equipo y armas en dirección a Tanzania. Y mientras los enormes Super Constellation alzaban el vuelo en dirección a África, a tierras africanas, todos los mecánicos y pilotos suecos, menos uno, volvieron a su base en Malmo, Suecia. Y en aterrizar rápidamente, el piloto instructor de los Minicon, que había ya subido junto con los 5 aparatos, pues se dio cuenta pues que no se hallaba en Tanzania, se hallaba en Gabón. ¿Y qué demonios estaba haciendo en Gabón? Pues bueno, resulta que este país era uno de los 4, recordemos que el otro era Tanzania, pues que apoyaba abiertamente el movimiento secesionista biafreño respecto a Nigeria. El piloto instructor sueco fue informado en persona por su compatriota, por el conde von Rosen, de la verdadera finalidad que había llevado a traer estos aviones a Gabón, estos aviones de recreo a Gabón. Este se quedó absolutamente asombrado, se quedó patitieso. Sin perder además un minuto, los 5 aviones serían trasladados a un pequeño aeródromo de la selva gabonesa, en el que fueron montados de nuevo y, bueno, se hicieron desaparecer los indicativos suecos, cómo no, y fueron pintados de negro camuflaje. Una vez hecho todo esto, se procedió a montarle bajo las alas 2 lanzacohetes, uno en cada ala, de fabricación francesa. Y como no, von Rosen intentó convencer a Hazelius, que era el nombre, el nombre era Per Hazelius, de que le ayudara junto a sus compatriotas a eliminar la fuerza aérea nigeriana. Pero este le dio, yo creo, una respuesta bastante lógica en ese momento, y fue una respuesta negativa, pues él no tenía nada por lo que luchar ahí, y además que había dejado a su familia y sus hijos sin dar más explicaciones. Tampoco lo que no iba a hacer es meterse en un fregado para que lo mataran de manera inútil. Así es como el piloto sueco volvería en pocos días a su país de origen, con la condición de no desvelar el secreto de lo que allí se estaba haciendo. Esto parece un poco de película, pero sí, lo dejaron marchar. Von Rosen se enrolló. Como os digo, el conde tuvo que apañárselas para su futura misión con 4 compatriotas, 2 pilotos, 2 mecánicos y 2 pilotos biafreños, uno de los cuales, Augustus Opke, iba a asumir el cargo de jefe de las fuerzas aéreas de Biafra, correspondiéndole el mando de esta escuadrilla de 5 aparatos. Los 2 pilotos suecos eran bastante, además, diferentes entre sí, no tan solo por su experiencia, ya que el primero se trataba de un tal Martin Lang, que tenía 31 años y contaba con una experiencia bastante vasta en vuelo, había volado muchísimo y había sido instructor, y el otro era un chaval de tan solo 27 años llamado Gunnar Harlut, que lo único que había hecho era, pues bueno, unas cuantas horas de vuelo. Lo que pasa que había volado cerquita de los árboles, de las copas de los árboles de ahí en Suecia, pues volaba por cuenta de una acerería. Y a los pequeños aviones de origen nórdico se les iba a instalar también unos pequeños depósitos suplementarios que iban a elevar la autonomía de vuelo a unas 8 horas largas, lo que magnificaba de manera importante pues su uso, pues les permitía realizar reconocimientos, ataques y apoyos como vigías aéreos, lo que ahora están haciendo los drones, pues los Minicon también lo hacían. Cosa que sus homónimos nigerianos no podían hacer, iban demasiado rápido y era otra, digamos que era otra historia completamente distinta. Y resulta curioso que en un plazo extremadamente corto de tiempo estos 5 aparatos se convirtieron en realmente un problema grandísimo, un problema de inmensas proporciones para los federales, que en unos pocos días pues se encontraron que su fuerza aérea había sido borrada del mapa. Habían destruido más del 50% de sus aparatos, haciendo incursiones en aeropuertos federales a 3 y 4 metros de altura, disparando sus cohetes, como habéis visto en la portada, que realmente es un dibujo gráfico y muy guapo. Y aunque eran peores que una plaga, ya que no se dedicaron no tan solo a atacar indiscriminadamente a los aeropuertos, sino que reventaron instalaciones petroleras, defensas antiaéreas, puestos de artillería, fábricas, cuarteles de infantería. Lo atacaban todo, eran peores que la peste, incluso atacaron convoyes de camiones y vehículos blindados. Bueno, en fin,
crearon un caos tras las líneas enemigas y un nivel de destrucción que, ahora sí, llamaron la atención de todo el mundo y los dejaron a todo el mundo asombrado. ¿Cómo era posible que 5 avionetas de menos de 30.000 euros, de menos de 30.000 dólares, estuvieran reventando pues todo lo que se movía en los aeropuertos nigerianos? El propio Von Rosen había además destruido diversos aviones federales en tierra, incluyendo uno de un tipo particular que le hacía especial ilusión, que era uno de esos Canberra de origen británico que, según estos, no existían. Y los Biafra Babies, como se hacía ahora llamar la agrupación, se dedicaron a visitar, como no, y no de manera amable, diversos aeropuertos nigerianos como el de Port Harcourt, el de Nungu, el de Benín y algunos aeródromos menores. Por allí por donde pasaban, todo era caos, fuego y destrucción a su paso. Se llevaron por delante cazas como los MiG-17 nigerianos, diversos Hilushin y L-28 Beagle, ambos de origen soviético, aunque en un principio se libraron del caos los más modernos cazas MiG-21, pues se guardaban celosamente en refugios blindados a prueba de bombas y, como no, a pruebas de los pequeños cohetes, que no os lo he dicho, pero el modelo era los Matra AP SNEP 155 de 68 milímetros, que cargaban 6 en cada contenedor y 1 en cada ala junto a los pequeños depósitos de combustible, pues los aparatos, como ya hemos dicho, los Minicoin, que eran también conocidos como MFI 9B Biafra Baby. Eso lo podéis encontrar tranquilamente en Wikipedia. Y ya para ir terminando os quiero contar una historia, algo realmente pues que he trabajado un poquito más de lo que contó Vicente Talón, pues con lo que he ido leyendo de otros sitios, y es que en uno de estos peligrosos ataques realizados por los pequeños Minicoin, pues sorprendieron a la base entera, pues porque tenían los MiG, sus preciosos MiG-21, fuera de los refugios. Rápidamente se pusieron todo el mundo a las sirenas a ponerlos dentro de los refugios, pero de repente, en uno de ellos, se abrieron las puertas y salió uno de los MiG-21 carreteando de una manera rápida, sin todavía encender el motor a toda potencia, pero muy rápido para lo que se suele hacer en esos casos. Seguramente a los mandos estaba uno de esos pilotos intrépidos de origen extranjero que, harto de ver cómo llovían los cohetes día sí y día también de esos puñeteros Minicoin, pues decidió unilateralmente hacer algo al respecto, aparte de la artillería antiaérea. Salió, como os digo, a todo trapo, carreteando por la pista secundaria con la firme intención de llegar lo antes posible a cabecera de pista, frenar, darse la vuelta y partir en busca de las molestas moscas cojoneras biafreñas. Los 5 pilotos de los Minicoin sabían que si este levantaba el vuelo podía llegar a convertirse en un enemigo temible, como mínimo para alguno de ellos, aunque también eran conscientes que contra aviones tan pequeños y maniobrables, pues tampoco lo tendría nada fácil el piloto nigeriano o extranjero que volaba por Nigeria. El caso es que Von Rosen, que era el que estaba más cercano a este aparato, bueno, se decidió a atacarlo, lanzando un grito avisando a los demás que procedía a intentar derribarlo o hacer que no despegara. El Conde Negro se hallaba en ese momento con ventaja respecto al MiG, pues mientras el Fishbed carreteaba por la pista secundaria o seguía carreteando, pues bueno, sabía que esto le otorgaba unos segundos preciosos al piloto sueco para poderse poner en posición, que es detrás. Pero el piloto del MiG también lo sabía y era consciente. Y en ese proceso de carreteo encendió la poscombustión de su aparato. Sabéis que es pues poner el motor a toda castaña y te puedes sacar una llamarada de 5 y 6 metros. Y eso lo hice para ganar segundos y poder despegar o poder sobrevivir al despegue. El MiG llegó lógicamente al final de la pista con un fuerte frenado en seco que generaría un gran desgaste en sus pastillas de freno considerable, pues el humo hizo acto de presencia en el frenado y justo a duras penas pudo girar prácticamente a 1,5 metros fuera del asfalto, pero ya en una tierra dura que lo hizo pues que no encallara y, bueno, enfiló finalmente la pista principal. Von Rosen hizo un largo giro, no hizo un giro muy cerrado,
Recordemos además que la velocidad máxima de las Minicoin era de tan solo 236 km por hora y bueno, pudo haber hecho un giro más cerrado, pero se abrió en dirección al MiG a unos 10 metros de altura. El conde siente en su aparato en ese momento pues una explosión, un estremecimiento por una cercana explosión que se debe a un cañón Bofors de 40 milímetros que se haya escondido y que por miedo a ser destruido como los demás había permanecido callado en un lugar cerca del final del otro lado de la pista de despegue. Von Rosen grita a uno de los otros aparatos biafreños o pidiendo ayuda para que pues, se encargue de ese cañón porque puede ser derribado en cualquier momento. Uno de ellos, uno de sus compañeros, no se sabe exactamente quién, lanza un par de cohetes sobre el cañón que lo calla para siempre a él y a la tripulación de este 40 milímetros Bofors. El MiG ya está en cabecera de pista y enciende sus posquemadores de nuevo. Ya carretea por la pista, por la larga pista de despegue, ganando velocidad segundo a segundo, pues sus enormes motores se lo permiten. El piloto mira por su retrovisor, el piloto del MiG, y ve al Minicoin del sueco que no le va a dejar escapar. Intenta echarse al aire, intenta echar la palanca a tope, pero no puede porque sencillamente no ha ganado suficiente rapidez, no ha ganado suficiente velocidad. Fue en ese momento cuando el MiG sería alcanzado de lleno justo detrás de la cabina por dos cohetes de 68 milímetros, haciendo que el aparato estallara en 1000 pedazos de forma prácticamente instantánea en medio de una, bueno, pues como os digo, una pavorosa explosión que incluso iba a zarandear la avioneta del propio Von Rosen, que había ya realizado un giro muy cerrado para precisamente escapar de eso, escapar de la explosión, de la metralla o de explosiones secundarias que pudiera el MiG originar. Y no sería la última ocasión en esta historia que se iba a repetir estos protagonistas. El caso es que de estos ataques de la guerrilla aérea de Von Rosen, pues podemos sacar muchas enseñanzas. Pero lo que sí que está muy claro es que no fueron suficientes a largo plazo para poder cambiar el curso de la guerra. Y tras unos meses de acción extrema por parte de los 5 aparatos, que ninguno fue derribado, pues la defensa de tierra biafreña se iba a desmoronar. Algunos dijeron que la fuerza aérea de Von Rosen o la fuerza aérea biafreña, pues la guerrilla, pues llegó demasiado tarde. Otros dijeron que no fueron suficientes. Algunos incluso los tildaron de asesinos. Y el caso es que esta defensa aérea de los Minicoin lograron muchas victorias sobre pilotos británicos y nigerianos, aunque estos no tuvieran un nivel demasiado elevado, y muchas más sobre poco motivados pilotos egipcios. Lo importante además es decir que nunca antes había ocurrido que una guerrilla aérea tuviera aviación, una guerrilla tuviera aviación, y mucho menos que hubiera causado tantos daños de una manera tan exitosa y sin pérdidas, que es lo más absolutamente increíble, el nivel de destrucción que sometería a las fuerzas federales de Nigeria. Un puñado de hombres y 5 avionetas de recreo ligerísimamente armadas. Amigos, como siempre espero que os haya gustado. Por favor, darle pulgar arriba si... pues eso, pues si os ha gustado, si os ha encantado, si os ha al menos divertido un ratito, no cuesta nada. Y sobre todo, pues dar gracias al núcleo duro y a todos esos que me escribís de manera pública y también de manera privada a través de Twitter, a través del canal de YouTube. Y aunque mi objetivo no es superarme en la próxima, sí que espero contaros, como siempre, algo desconocido, algo que os voy anunciando. Algunas cosas las anuncio y las hago, otras veces no, ya lo sabéis. Y bueno, me encanta poder hacer la vida más fácil a la gente. Y saludos a todos, nos vemos muy prontito. Semper Trufautis, amigos. Y dedicar este vídeo a mi amiga Laia, que es una persona especial que entró en mi vida y que, bueno, pues le quiero dedicar este vídeo, como no, acordándome de ella. Amigos, nos vemos muy prontito. Truffaut se despide y hasta luego. Chao, chao.